Damos la bienvenida a la maestra Lady Osorio Jiménez y apertura al foro número 2, Emprendimiento Social, Educación y TIC. Se presentarán experiencias y resultados de proyectos que promueven el emprendimiento social a partir de prácticas educativas mediadas por TIC. La maestra Lady Osorio es aspirante al título de Magíster en Tecnologías de la Información y Comunicación TIC de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Inteligencia de Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana e ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío. Su ponencia se titula Análisis de variables de estudiantes en un curso bajo la metodología de proyectos formativos. Ingeniera Lady, le damos la bienvenida. Buenas tardes. Mi nombre es Lady Osorio Jiménez. Soy ingeniera de sistemas, especialista en inteligencia de negocios y aspirante al título de Magíster en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este proyecto se realizó con la doctora Jamie Vélez Ramos, doctora en Tecnologías de la Información, y el doctor Sergio Augusto Cardona en Ingeniería. Este proyecto se enfocó en el análisis de las variables de un estudiante en un curso bajo la metodología de proyectos formativos. La necesidad surge inicialmente porque existen muchos sistemas adaptativos que generan gran cantidad de información, pero esta información no siempre es relevante, ya que se desperdicia o simplemente no se descubre la información que pueda ser utilizada para mejorar el proceso de aprendizaje de un estudiante y que permite identificar patrones y perfilamientos de diferentes tipos de usuarios. Una de las principales metas de esta investigación fue aplicar técnicas de minería de datos a todo este conjunto de información que se recopiló, basados en un proyecto de doctorado previo del doctor Sergio Cardona 2017, en el cual él realizó un estudio aplicando proyectos formativos a diferentes grupos en la Universidad del Quindío y en la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, y en el cual se generaron unos datos. Y la otra meta que se tuvo en este proyecto fue identificar estos patrones y perfilamientos sobre este tipo de datos que se generaron. Para entrar un poco en contexto, entonces los sistemas adaptativos son herramientas, básicamente que permiten realizar una personalización del contenido para mejorar un proceso o una experiencia de usuario, ya sea académico o en cualquier otro sistema de software. El modelo de estudiante son características particulares de los estudiantes que se enmarcan en un sistema. Y un proyecto formativo es un conjunto articulado de actividades en el cual se va realizando en el tiempo y permiten resolver un problema que se da en un contexto indicado y que permite contribuir a formar una serie de competencias basado en unos criterios, unas evidencias y unos recursos que previamente se realizan los docentes. Y la minería de datos, que es la que permite descubrir información oculta de un conjunto de información, en la cual siempre se enfoca en soportar una toma de decisiones. Bueno, este estudio se realizó sobre estudiantes de pregrado, universitarios en un programa de ingeniería de software. Principalmente fue en la Universidad del Quindío y en la Escuela de Administración y Mercadotecnia, en diferentes áreas de programación de computadores.
La selección de este conjunto de datos se realizó por medio de un muestreo aleatorio simple, donde se tuvo en cuenta como criterio de inclusión que los estudiantes no fueran repitentes de ese curso y de que ese curso no fuera bajo la metodología de proyecto formativo. La muestra tuvo un nivel de confianza del 95%. Bueno, el conjunto total de este estudio fue de 262 estudiantes, en la cual obtuvimos una muestra aleatoria probabilística de 133. En dicha muestra, pues la distribución de género fue del 48% de mujeres y 51% en hombres, entonces fue bastante equilibrada. ¿Qué instrumentos? Entonces, este estudio parte de un trabajo realizado por Cardona 2017, en el cual define un modelo de estudiante. Entonces, él define unas características, unas categorías en las cuales nosotros tomamos las que más nos parecían relevantes en cuanto a la información que teníamos. Y entre esas estuvieron los datos personales, lo cual tenía la edad, el género, el tipo de colegio, de que el resultado de las pruebas para ingresar a la educación superior, dónde residían, en qué ciudad se encontraban, cuál era su estrato socioeconómico. Los aspectos de evaluación entonces incluían todo el tema de la autoevaluación, las notas en cuanto a la coevaluación, el tipo de resultados en las evidencias y el perfil académico que contenía todo el tema del nivel de competencia que había generado el estudiante ya al finalizar el curso. El rendimiento académico, cuál había sido su nota final, cuál había sido la retroalimentación de los compañeros. Pero adicionalmente a eso, nosotros decidimos considerar en esta investigación unas variables que las llamamos aspectos didácticos. También esa información se obtuvo de este trabajo de Cardona 2017, en el cual él realizó una encuesta a los estudiantes, a cada estudiante que realizaba este curso bajo esta metodología, y en la cual él les preguntaba cuál era su percepción en cuanto a su proceso de aprendizaje bajo esta metodología de proyectos formativos. Entonces, estas variables se categorizaron como en la participación. Esta participación pues tiene otras subvariables que son un poco extensas, por eso no las incluí acá, pero principalmente fue cómo era su percepción en cuanto a la participación en, en el proyecto formativo, cómo le pareció la autoevaluación, cómo si eran coherentes los tipos de recursos con lo que se esperaba de los objetivos del curso, cómo era el diseño del curso de Moodle bajo esta metodología, si eran coherentes las actividades con la metodología de proyectos formativos, si eran coherentes los recursos con la metodología de proyectos formativos. Entonces, todo esto generó una base de datos que se digitalizó en Excel y la cual nos permitió, basado en eso, empezar nuestro proceso de minería de datos. En el momento 1, principalmente se realizó un entendimiento del negocio, de qué variables se iban a considerar, qué variables no se iban a considerar, cómo estaban los datos, cuál era la calidad de los datos, para así pasar al entendimiento de los datos, en el cual se realizaba todo el proceso para tener una buena calidad en los datos. Entonces se realizó una limpieza de datos, se eliminaron valores atípicos, se eliminaron variables nulas, se eliminó muchos datos que se encontraban redundantes, ya que
a pesar de que Moodle es un sistema tan robusto, pues también la información que muchas veces se encuentra en estos sistemas, pues no es 100% confiable. Entonces siempre hay que hacerles un procesamiento antes de aplicar cualquier técnica de minería de datos para que los resultados sean más verídicos. En el momento 2, se hizo un modelamiento ya de las técnicas de minería de datos para poder determinar qué resultados íbamos a obtener, qué información oculta nos iba a mostrar y se realizó un análisis estadístico. El momento 3 ya se realiza un informe y la socialización y divulgación de los resultados. Los principales resultados, entonces, fueron al aplicar las técnicas de minería de datos, entonces generamos dos grupos en los cuales se encontraban los que habían reprobado un curso y los que eran aprobados. Y lo más relevante fue que los que en el primer grupo de los aprobados, entonces se determinó, según la técnica de minería de datos, que su experiencia en la metodología de proyectos formativos fue buena. Además, que obtuvieron un nivel de competencia al finalizar el curso de proyectos formativos, su nivel fue autónomo y estratégico. En el segundo grupo, que fueron los que reprobaron, su experiencia, o se podía evidenciar en los resultados, que su experiencia no fue muy regular, no fue muy agradable en cuanto a la metodología de proyectos formativos. Además, su rendimiento académico estuvo en un nivel receptivo resolutivo y que su rendimiento también fue muy bajo en comparación a los que sí aprobaron el curso. ¿Qué se obtuvo de todo eso? Y el principal objetivo de esta investigación era obtener las variables relevantes de este proceso de formación bajo la metodología de proyectos formativos, basados en el modelo de estudiante y en los aspectos didácticos, en las variables y aspectos didácticos que se definieron. Entonces, después de tener 32 variables, que fue las que se analizaron, pues al aplicar las técnicas de minería de datos, se obtuvieron 11 variables. Entonces, el sistema y el análisis nos arroja que hay 11 variables que pueden tener relación con el rendimiento académico. Pero adicionalmente a eso, adicionalmente al tener las 11 variables que podrían tener relación con el rendimiento académico, que era como el género, la participación del estudiante en el proyecto formativo, el trabajo colaborativo, si se orientaba en la elaboración de evidencias acorde a los objetivos del proyecto formativo, si el estudiante había realizado la autoevaluación, cómo fue la retroalimentación de los compañeros, cómo era la coherencia de las actividades con las necesidades del curso, la experiencia del curso y si el diseño también era estéticamente agradable, la autoevaluación y coevaluación. Eso nos arrojó las técnicas de minería de datos, pero adicionalmente a eso, entonces nosotros decidimos aplicar una técnica, estadísticamente, un análisis factorial al conjunto de datos inicial, para así poder mirar si también nos arrojaba unas variables complementarias o unas variables, si estas variables tenían relación también con el rendimiento académico. Entonces fue bastante interesante porque las técnicas de minería de datos nos arrojan 11 variables que podrían tener relación con el rendimiento académico. Las técnicas estadísticas no paramétricas pues nos arrojaron solo que 3 variables podrían tener relación con el rendimiento académico. Entonces, los resultados principalmente se enfocaron en establecer esa relación entre el proceso de aprendizaje de estos cursos y el rendimiento académico de un estudiante. Los resultados generaron,
estos resultados muestran una correlación positiva entre la autoevaluación y el rendimiento académico de los estudiantes. Esto pues podría indicar que es importante que los estudiantes estén conociendo constantemente su proceso de aprendizaje, cómo se sienten en este curso. Y así pueden ser conscientes de qué puede mejorar, en qué están fallando y qué estrategias utilizaría el docente para ayudarle a este estudiante en cuanto a estos resultados. En segundo lugar, el análisis mostró que también el género de los estudiantes puede tener incidencias con el rendimiento académico para este caso de estudio. Entonces se indicó que hay el mayor porcentaje de que los hombres aprobaron el curso y las mujeres no. Pero también es interesante porque otra variable que se consideró relevante fue el diseño estéticamente agradable. ¿Cómo fue la percepción de los estudiantes en cuanto al diseño de la plataforma? Entonces las mujeres o este grupo que había reprobado expresaron que estéticamente no era agradable. En cambio, los que habían aprobado expresaron que sí era agradable. Entonces esto también es bastante interesante porque da un punto de partida para analizar. Perdón. Para analizar qué se puede hacer en cuanto al diseño del grupo. Me preguntan las 11 variables, acá se las muestro. En cuanto a la minería de datos, se implementó nos arrojó las variables como género, la participación en el proyecto formativo, la autoevaluación, el trabajo colaborativo, si se orienta a la elaboración de evidencias, la realización de la autoevaluación, la retroalimentación, la coherencia y el diseño estéticamente agradable. En tercer lugar, pues se mostró también, el análisis muestra que la participación de los estudiantes puede tener incidencia con el rendimiento académico, ya que en cuanto a estadísticamente y en cuanto a las técnicas de minería que se implementaron, pues muestran que esta variable, los estudiantes consideraron que tuvieron una buena participación en este proceso de aprendizaje en un proyecto formativo, que sus actividades fueron coherentes. Bueno, y por último, el objetivo del estudio era establecer la posible relación entre las variables y también la implementación de las técnicas de minería, teniendo en cuenta siempre pues, el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados muestran que sí existe diferencia estadísticamente significativa entre las variables y que se podría dar pie para entrar a analizar, bueno, a entrar a mirar qué otros análisis, hacer una recolección de otras variables y también de seguir implementando este tipo de metodologías en estos cursos y en estas universidades. Esto pues fueron unas pruebas que se hicieron inicialmente en unos cursos que no implementaban este tipo de metodología. Entonces fue una prueba piloto que se había hecho por parte del doctor Sergio Cardona. Aprendizajes, técnicas de minería de datos en cursos bajo la metodología de proyectos formativos. Entonces fue bastante interesante porque generalmente pues las técnicas de minería se han implementado en muchos sistemas de información, académicos, no académicos, pero tener la oportunidad de realizar este experimento y este análisis sobre este tipo de metodología, pues es bastante interesante, ya que nos muestra qué variables pueden ser relevantes de los estudiantes y qué se puede hacer, qué se le puede recomendar al docente, qué herramientas se le pueden ofrecer al docente para que la experiencia de los estudiantes sea más satisfactoria en cuanto a su proceso de formación bajo este tipo de metodologías.
Otro tipo de aprendizaje fue la calidad de los datos, pues también nos dimos cuenta que es muy importante, sobre todo en minería de datos, que se debe generar una muy buena calidad de datos para que se tenga una apropiada, pues unos resultados más acordes y más verídicos, ya que también nos dimos cuenta que Moodle genera demasiada información importante, pero hay mucha información que su calidad no es bastante buena, entonces esto le hace ruido podría hacerle ruido a los resultados si no se hace un adecuado tratamiento. Y por último, la percepción de los estudiantes sobre los cursos por proyectos formativos, pues fue bastante positiva. Aproximadamente el 79% de los estudiantes aprobaron el curso y quedaron en niveles superiores, que fue como autónomo y estratégico. Los otros estudiantes obtuvieron un nivel resolutivo y receptivo, pero su percepción también fue bastante positiva en cuanto a la implementación de este tipo de proyectos y de este tipo de metodologías bajo su curso. Bueno, algunas referencias que se utilizaron, y dejo el paso para las preguntas. Bueno, me pregunta F. Chávez, ¿por qué concluir que el género afecta el desempeño y no es causa de la estética? Bueno, como les digo, yo no lo estoy concluyendo, estoy diciendo que podría influir según las técnicas de minería de datos que nosotros implementamos, ya que se generaron dos grupos, los que reprobaron y los que no reprobaron. Entonces, los que no reprobaron en su mayoría eran mujeres. Entonces, por eso se insinúa o se da el índice de que el género influye en el desempeño académico, pero pues se debe entrar a hacer más análisis y más estudios estadísticos en cuanto a este tipo de afirmación. Además, esto fue pues una prueba que se hizo basado en esta metodología, y da pie para seguir haciendo más estudios y recolectar más información en cuanto a este tipo de investigación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestra. Félix Reyes le pregunta: ¿los participantes tuvieron alguna formación con respecto a la autoevaluación? Sí, claro. En cuanto al proceso que se hizo del proyecto formativo, pues eso se hizo una investigación de la tesis doctoral Cardona 2017, en el cual se implementó pues toda esta metodología y en la cual ellos tuvieron todo este conocimiento. Y aquí arribita dice: ¿cuáles son las 11 variables? Por F. Chávez. Ah, sí, ya la había visto y acá se Ah, las ok. Adelante, enseño. que tiene más preguntas allí. Estas fueron las 11 variables. Inicialmente fueron 33 variables que se consideraron en cuanto al estudio de los datos que se tenían, pero los resultados de minería de datos nos indicaron que estas pueden ser las más relevantes para este caso de estudio, que podrían tener incidencia en la formación y en el rendimiento académico. Estas son las... ¿Usaron alguna bodega de Jorge Alejandro Bando Bastidas? Pregunta. ¿Usaron alguna bodega de datos extra que permitió comparación con los resultados encontrados? Esto permitirá convalidar los resultados a los que llegaron. Interesante el estudio. Bueno, no, una bodega de datos no se utilizó de extra. Inicialmente se obtuvieron estos datos de Moodle, se obtuvieron otros datos de aspectos didácticos mediante una encuesta. Esto se digitalizó y se ingresó en un Excel,
en el cual se le realizó pues toda el proceso de limpieza, de entendimiento de datos, de minería de datos, mediante la herramienta Weka, y basado en eso ya se aplicaron las técnicas de minería de datos. F. Chávez, pero concluir que el género afecta el desempeño académico solo con base en el número de alumnos que abortaron no necesita ninguna técnica de minería de datos. Bueno, sí, tienes razón, pues porque igual se necesitan más estudios. Esto solo nos indica que estas son las variables más relevantes del conjunto de datos que teníamos inicialmente, ya que se ingresan toda la información, se analiza toda la información, se consideran todas las variables y al finalizar obtenemos este tipo de resultados. Entonces ya es entrar a un segundo análisis, a recolectar más información y a seguir en este proceso de permitir mirar cómo este proyecto, cómo la metodología de proyectos formativos pues influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Me podría facilitar la referencia de Cardona 2017? Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, solo le pido que le dé clic en listo para que me quede limpia la pantalla. Ahí listo. Ya le mando por correo la referencia de... Listo. Maestra Lady Osorio, agradecemos sus aportes a este congreso. Como aprendizaje de su ponencia podemos decir que los resultados generados muestran la correlación positiva entre la autoevaluación que realiza un estudiante y el rendimiento académico, a partir de lo cual se podría indicar la importancia de que los estudiantes conozcan su progreso en la formación de un curso.